363 millones. 30.000 millones más. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y por eso está la cuenta fiscal, te cobran hasta por el que va a buscar la basura, por eso hay una cuota fija, por eso los cuentapropistas, por eso los AMIPYME, por eso hay que darle todo en la aduana, por eso los impuestos, por eso todo. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Recuerden que el problema está en Cuba, es de los cubanos, y entre cubanos y en Cuba es que se va a resolver, y es de vidas humanas que estamos hablando. Hay que luchar para que haya libertad de expresión. Ayer pusimos con la medida del recién electo presidente Javier Milei cuánto se ahorraba el erario público de Argentina, cuánto se ahorraban los argentinos en impuestos. 55.297 millones de dólares. ¿Con cuántas medidas, George? Con 14 medidas. Al segundo día, a las 48 horas de estar en el poder. Pues esta gente, todo delincuente, recién antes de ayer, el miércoles, acaban de publicar esta gaceta donde lo que hacen es precisamente autorizar más gasto público. Bueno, miren la gaceta, en la gaceta oficial número 85, extraordinaria, del 12+1 de diciembre del 2023, el Consejo de Estado pone el decreto ley 82-2023, modificando la ley 157 del presupuesto del Estado para el año 2023 de diciembre del 22. O sea, no tienen con qué terminar el año y tienen que emitir un decreto para poder aumentar los presupuestos, para emitir más moneda. Y aquí en este caso sí tenemos que leerlo por cuánto. En lo por cuánto dice que en la ley 157 del presupuesto del Estado para el 2023 del 12 de diciembre del 2022 se establece 68.126 millones de déficit. Eso es en negativo, Eso es en negativo que tienen que emitir o coger en préstamo o emitir votos o imprimir billetes, que dice claro que como que si ocurren situaciones que justifiquen su incremento, se puede hacer. Ahora dice que fija en el artículo 44, fija el importe de la deuda pública como máximo en 120.867 millones. O sea, ya ellos arrancaron el año sabiendo que iban a tener un déficit fiscal de 68.000 y hasta un máximo de deuda pública de 120.867 millones de pesos. Ahora miren lo que hacen con esta gaceta, que van a modificar el artículo 4 de 68.000 a 98.363 millones. 30.000 millones más de gasto público. El 44 de 120.000 a 151.104 millones de pesos más. 31.000 millones más. O sea, 61.000 millones más. Lo cual casi duplica el déficit de 68.000 que tenían presupuestado. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Más deuda pública, el Estado más quebrado. Por eso es que hicieron la llamada bancarización, y por eso está la cuenta fiscal, y por eso te cobran hasta por el que va a buscar la basura que nunca la busca, por eso hay una cuota fija, por eso los cuentapropistas, por eso los AMIPYME, por eso hay que darle todo en la aduana, por eso los impuestos, por eso todo. Porque han duplicado el déficit fiscal. Le han metido 61.000 millones de pesos más a la deuda pública. Y yo pregunto, ¿en qué? ¿Qué ustedes han visto que justifique que se gaste 61.000 millones más de pesos por el Estado cubano? Díganme eso. ¿Qué ustedes han visto? Díganme ustedes qué han visto en Cuba. Díganme, estoy en Cuba y he visto tal cosa o no he visto nada.
Estoy en tal lugar y no he visto nada. ¿Quién pagó el viaje a Díaz-Canel? 61.000 millones de pesos. ¿Quién paga las vacaciones de Marrero? 61.000 millones de pesos. ¿Quién paga los aviones privados dando vueltas por el mundo? 61.000 millones de pesos. 249.000 millones es déficit. Ese no es gasto. Eso es lo que gastan de más de lo que planificaron. Eso no es gasto, ese es déficit. Esa es la quiebra. Eso es lo que deben, lo que se deben ellos mismos después que se lo roban. Un año que no ha llegado nunca los mandados que te venden por la bodega. Que el pan te deben 2 y 3 meses. Oigan esto. Y se atreven a gastar por encima de lo presupuestado 249.000 millones de pesos. 249 millones de pesos. ¿Dónde puede llegar la desgracia del cubano con esta gente? Con esta gente tomando decisiones. ¿Hasta dónde? ¿Qué capacidad de aguante podemos tener los cubanos? ¿Qué capacidad de resistir miseria? Sin ningún tipo de esperanza. Recuerden que el problema está en Cuba, es de los cubanos, y entre cubanos y en Cuba es que se va a resolver. Recuerden eso. Y el problema es grave, y es de vidas humanas que estamos hablando. Es de cubanos que están muriendo que estamos hablando. No es un relajo, no es retórica, no es aire frito, no es muela. Es un problema de gravedad, es una crisis que hay en Cuba. Es un estado fallido, es un estado de emergencia, donde se tiene que regresar a la ley y el orden para reconstruir la sociedad cubana, para regresar a la prosperidad, porque también lo merecemos. Los cubanos merecemos ser libres y prósperos, lo merecemos, pero tenemos que ganárnoslo. Nadie nos lo va a regalar. Nadie va a echar este pleito por nosotros, no existe. Y el que se proponga para echar el pleito, que por ahí escuché gente que le tengo respeto, pero seguir pensando en presentar planes contando con lo que va a hacer Estados Unidos, en mi opinión, es seguir dándole largo al dilema de Cuba. Tenemos que pensar en planes que podamos hacer nosotros solos. Y bienvenido todo el que quiera ayudar. Bienvenido todo el que quiera ayudar. Pero el problema está en Cuba, es de nosotros los cubanos. Entre nosotros los cubanos lo tenemos que arreglar. Y es en Cuba que se arregla. El que no tenga eso claro, sigue todavía en el letargo. En el letargo. De ver si algún día entiende nuestra desgracia. Yo lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? ¿Tú tienes claro que el problema es entre nosotros? ¿Tú tienes claro que el problema es entre nosotros? Estamos solos y es en Cuba. ¿Tú tienes claro eso?